Un tema que nunca podrá faltar dentro de las empresas y por supuestísimo tampoco en nuestro taller es la nómina. Y por tanto, en el punto 34 de nuestro taller tendremos una nómina que deberemos liquidar de acuerdo a las novedades especificadas en los puntos A y B del punto 34. Sin embargo, quiero hacer especial referencia a que antes de liquidar la nómina, lo primero que deberemos definir será qué tipo de contratos son los que cobijan a nuestros trabajadores y de esta manera poder determinar si efectivamente los vamos a incluir en nuestra nómina o los liquidamos por otra parte. Y respecto de contratos, solamente diré que existen un montón de denominación de ellos, sin embargo, lo que tendremos que tener claro respecto de cada contrato es si corresponde a un contrato laboral o si corresponde a otro tipo de contrato. Tengo por tanto algunos contratos que se consideran laborales y dentro de ellos tengo la hora labor, el término fijo, término indefinido, integral, aprendizaje, accidental y otras muchas figuras que quizá ni siquiera haya escuchado nombrar, pero de lo que sí estoy seguro es que si tal contrato se considera laboral, cumple efectivamente con estos tres parámetros y en el primero decimos que la actividad es realizada por el mismo trabajador. Adicionalmente, existe una continuada subordinación, es decir, que esa persona siempre le hace caso a un empleador, por decirlo así, quien es el responsable de todos los pagos laborales, y por otra parte, tiene una retribución considerada salario. Además de ello, de acuerdo a nuestra normatividad laboral, decimos que las personas que tienen ese tipo de contrato laboral, valga la redundancia, tendrán derecho a una serie de prebendas que no especificaré en este momento, sino que las vamos a ir plasmando tras la práctica. Mientras que por otro lado, diré que el contrato por prestación de servicios no es un contrato laboral y adicionalmente tiene una serie de características en donde lo que resalta hace referencia a que no existe alguna subordinación como en el contrato laboral y por otro lado, el pago no se considera salario por lo general, sino que en este tipo de contrato se llama honorarios, por ejemplo. Esta pestaña, como es de costumbre, irá adjunta al videotutorial, por lo que no hablaré más respecto de los contratos. Y yéndome nuevamente al taller, vamos a recordar que las condiciones de los empleados las especificamos en el punto 3 de nuestro taller. Y de acuerdo a lo anterior diré que dentro de mi nómina incluiré al señor Gerardo Pérez, puesto que tiene un contrato a término fijo un año, y este tipo de contratos por lo general reúnen las tres características de un contrato y por tanto se considera laboral, de lo que hará que dicho señor forme parte de mi nómina, al igual que la señora Rosa Morales, que tiene un contrato por obra labor y adicionalmente tiene un cargo como vendedora, mientras que el señor Freddy Macías cuenta con un contrato por prestación de servicios y por tanto no lo incluiré dentro de mi nómina, sino que lo liquidaré de otra manera, tras lo cual optaré por incluir también a la señora Carmen Satoro, que en este caso cuenta con un contrato a término fijo y dichos contratos también se consideran laborales en términos generales. Sin embargo, como dije, lo que hace que un contrato sea laboral no es el título que le den dentro de una determinada empresa o el común de las personas, sino que reúna los elementos necesarios para considerarse contrato de trabajo, por lo que muchas veces se denomina contrato de prestación de servicios en algunos casos. Sin embargo, esos contratos de servicios reúnen todos los requisitos para considerarse contrato laboral y en tal caso, las empresas que por algún motivo sean descubiertas por parte de la ley tendrán su respectiva sanción. Y dicho esto, les presentaré el formato que utilizaré para desarrollar la nómina, en donde previamente tengo creado a las tres personas que la integrarán, por supuesto con su sueldo básico, es decir, la remuneración que tendrá en un periodo igual a 30 días siempre y cuando los trabaje todos, tras lo cual luego de revisar los días que laboraron mis trabajadores en el punto 34, podré deducir que el señor Gerardo Pérez efectivamente laboró 30 días, mientras que, por otra parte, la señorita Rosa Morales tuvo unas comisiones por ventas de 68.000, pero adicionalmente a ello faltó un día a laborar sin justa causa. Y de acuerdo a esto, en relación con el artículo 113 y 173 del Código Sustantivo de Trabajo, podré descontar en primer lugar tanto el día que dejó de laborar como, por otra parte, y de acuerdo al artículo 173, descontar el descanso dominical por no laborar la semana completa. Es decir, que si la señora Rosa Morales faltó a trabajar sin una causa justificada,
La ley me faculta como empleador a descontar, en primer lugar, el día que dejó de laborar y por otra parte podré descontar también el descanso remunerado dominical. Y será decisión mía si descuento únicamente el día que dejó de laborar y le cancelo el día remunerado o si le descuento los 2 días. Voy a optar por descontar los 2 días y por tanto la señora Rosa Morales tendrá como días laborados 28. Adicionalmente, la señora Carmenza Toro tendrá 30 días laborados también. Y desde este punto nos asalta una duda, y es que a pesar de que el señor Gerardo Pérez y la señora Carmenza Toro laboraron realmente 31 días, puesto que el mes de enero tiene 31 días, estamos liquidando 30 puesto que los meses contables por lo general se toman con 30 días. Por supuesto, no es una camisa de fuerza y por tanto podemos optar por liquidar los días que realmente transcurrieron. Sin embargo, yo optaré por liquidar los meses de 30 días, incluso el mes de febrero será liquidado como si tuviera 30 días. Una vez teniendo claros los días trabajados por cada trabajador, valga la redundancia, voy a tomar mi sueldo básico, adicionalmente lo dividiré por 30 y lo multiplicaré por los días que laboraron. Voy a arrastrar la fórmula, de lo que obtendré un salario preliminar por pagar. Respecto de las horas extras y las novedades en nuestro taller, tenemos que el señor Gerardo Pérez, por un lado, laboró 2 horas extras diurnas en un día ordinario y por otra parte, también laboró 3 horas extras nocturnas en otro día ordinario. Sin embargo, no podremos hablar de horas extras si antes no tenemos claro a partir de qué momento empieza a devengar horas extra un determinado trabajador. Tengo por ello en nuestra nómina una pestaña llamada datos de interés en donde podremos encontrar el porcentaje de cada una de las horas extra que pueda laborar en determinados casos un determinado trabajador. Y todo esto teniendo como punto de partida que se considera trabajo diurno la jornada comprendida entre las 6 de la mañana y las 10 pm y de las 10 pm en adelante nuevamente hasta las 6 am se considerará trabajo nocturno. Por lo que si como trabajador aún me encuentro laborando a las 8:30 de la noche, no podré considerar dicho horario como nocturno, sino como dije a partir de las 10 pm. Dejaré además adjunto a este video tutorial un link que direccionará a la página del Ministerio de Trabajo que nos ayudará a ampliar ciertos conceptos laborales de forma un poco entendible. Y antes de continuar con nuestro ejercicio, quiero registrar que un trabajador en condiciones normales deberá laborar un total de 240 horas, por lo que, y por otra parte, decir que deberá laborar 8 horas diarias, por lo que, y en total de horas a laborar en la semana serán 48, en tal caso. Sin embargo, el total de horas por día podría ser negociadas entre el trabajador y el empleador, aumentando por ejemplo en una hora con tal de no ir a laborar el sábado, por ejemplo. Y todo esto puesto que si el empleador y el trabajador llegasen a tal acuerdo y además el empleado empieza a laborar 9 horas, no se considerará hora extra la hora adicional, puesto que se llegó a un acuerdo y en últimas no se están excediendo las 240 horas que debe laborar al mes. Siguiendo con el ejercicio, decíamos que el señor Gustavo Pérez laboró en primer lugar 2 horas extra diurna y por otra parte laboró 2 horas extra nocturna. Voy a irme a nuestra nómina para liquidar las horas extra diurna y por tal caso voy a tomar ese pequeño cuadro que he hecho en donde pondré en primer lugar el salario básico de dicho empleado y por otra parte procederé a dividir dicho salario por 240 horas para el total de la hora ordinaria, para de esta manera poder hallar el valor de mi hora extra diurna, por lo que tomaré el valor de mi hora ordinaria por el 1.25 para un total de 3.208. Y si recordáramos el enunciado del taller, diríamos que ese valor de la hora extra diurna por las 2 horas diurnas extra que elaboró dicho empleado, para un total de 6.416. Voy a proceder a liquidar las 3 horas extra nocturnas durante el día ordinario y por tal razón tomaré adicionalmente el mismo salario básico, dividiré por la misma cantidad de horas y esta vez cabe tener en cuenta que una cosa es la hora de trabajo nocturno, es decir, el recargo nocturno que voy a especificar aquí, y otra cosa es la hora extra nocturna.
puesto que el trabajador tiene derecho a un recargo del 35% siempre y cuando trabaje en un horario nocturno. Sin embargo, cuando existe alguna hora extra nocturna, se liquidará a una tarifa del 75% sin que el recargo nocturno y la hora extra sean acumulables. Es decir, que en este caso liquidaremos únicamente el valor de la hora extra nocturna sin que haya lugar, por ello, a el recargo nocturno. Todo esto de acuerdo al artículo 168 del Código Sustantivo de Trabajo. Y una vez aclarado esto, miré a mi nómina y tomaré el valor de mi hora ordinaria por el 1,75 para un total de 4.491 y adicionalmente tomaré ese valor de mi hora extra nocturna por 3 horas que elaboró dicho empleado para un total de 13.475, por lo que se desprenderá que las horas extras que elaboró el señor Gerardo Pérez equivaldrán en primer lugar a 6.416 más 13.475 y un total de 19.892 si redondeamos la cifra. Adicionalmente a todo, respecto de las comisiones, la única persona que tuvo comisiones fue la señora Rosa Morales, puesto que es la vendedora, y si nos dirigimos a nuestro taller, equivalen a un total de 68.000. Siguiendo con ello, con el auxilio de transporte, y voy a decir respecto de este subsidio que existen varias causas por las que se puede no acceder a él, y una de ellas sería devengar más de 2 salarios mínimos al mes. Claro está que para establecer esta regla no tendríamos en cuenta las horas extras. Es decir, que si el trabajador supera los 2 salarios mínimos por concepto de que devengó una serie de horas extras, de igual manera tenía derecho a dicho auxilio, puesto que las horas extra no computan en dicho cálculo. Y las otras dos causas por las cuales se podría perder dicho auxilio será cuando el empleado viva demasiado cerca a la empresa o en otra ocasión cuando la empresa suministra el transporte a los empleados. Dicho esto, y a simple vista podré establecer que el señor Gerardo Pérez únicamente se gana un salario mínimo, por lo que tendrá un auxilio de transporte de 72.000 para el año 2014. Adicionalmente, también la señora Rosita Morales, sin embargo, como falló 2 días, voy a descontarlos y por ello tomaré el valor total de mi auxilio de transporte, lo dividiré en 30 y lo multiplicaré por el total de días que laboró ella, es decir, 28 días para un total de 67.200. Conclusión, como dichos días no laboró, no le pagaré dicho auxilio. Mientras que por otro lado, si yo tomo 616.000 multiplicado por 2, equivalente a 1.232.000, evidenciaré que la señora Carmen Toro efectivamente supera dicho monto y por tanto no tendrá acceso a dicho auxilio. De lo que en primer lugar desprenderemos el total que devengó al mes cada empleado, por lo que voy a tomar el salario como tal, las horas extra, adicionalmente las comisiones y por supuesto el subsidio de transporte. Con esta fórmula la arrastraré para tener el total devengado de cada empleado.